Bueno, doctores, muy buenos días. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, aunque si bien todos son muy interesantes, más cuando los aplicamos a los pacientes, es el tema de farmacología. Formular medicamentos y hacer ese proceso de mm, entender la interacción de los medicamentos que toman los pacientes, más los que le vamos a formular posterior a una cirugía, pues es de mucha validez porque tenemos que tener muy presente las posibles interacciones que se puedan suceder entre cada uno de esos medicamentos. Yo no le puedo suspender algún medicamento al paciente porque pues obviamente le alteraría su compromiso sistémico. Entonces, vamos a ver algunos de los medicamentos más comunes, ¿cierto? Que tengamos más comúnmente en la aplicación en odontología y algunas interacciones, o al menos las más comunes que se presentan. ¿Listo? Esto de lo que vamos a hablar hoy es un tema que no me lo inventé, ¿cierto? O sea, eso no es Eliana Muñoz la que habla de esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y además de este artículo que lo tienen en el aula, en el módulo de formulación de medicamentos, está el documento que les dije que debían tener impreso en su para la clase y es ¿cierto? La hojita de la que hablamos, a ver si se alcanza a ver por aquí, ay, sí, la hojita de la que les mandé que debían imprimir porque pues a partir de ahí van a sacar muchos de las respuestas de lo que vamos a hablar hoy, ¿listo? La OMS entonces nos habla de la guía de la buena prescripción de medicamentos. Hacer una fórmula médica, hacer una fórmula de medicamentos es una gran responsabilidad, ¿cierto? Y tengo que llevar un proceso para poder hacerlo bien. Este proceso se llama el proceso de la terapéutica razonada. Debo hacer o cumplir 4 pasos. Entonces se los voy a mostrar aquí con un ejemplo, con un paciente, para que me entiendan cómo es el momento de formular un medicamento. ¿Listo? Esto no es una receta de cocina, no es la misma fórmula para todos los pacientes. En algunos pacientes debo sumar alguna cosa, debo restar otra. ¿Listo? Pero lo primero que sí tengo que tener claro es el diagnóstico frente al que estoy en el paciente para yo poder definir, pues obviamente el objetivo terapéutico, o sea, para qué le voy a mandar el medicamento, si lo que quiero es desinflamar, si lo que quiero es cicatrizar, lo que quiero es evitar una infección o lo que quiero es evitar que se inflame el paciente, ¿qué es lo que quiero? ¿Listo? Elijo el tratamiento y doy al paciente la información clara de ese medicamento. Este medicamento le va a caer mal, debe consumirlo 1 hora después de las comidas, debe consumirlo con el estómago lleno, o no consuma leche al momento en que está tomando el medicamento, etcétera, ¿cierto? O sea, dar información clara sobre el medicamento que estoy formulando y evalúo los resultados. Obviamente, ¿cierto? En el control, a los 2 días, a las 24 horas, le pregunto al paciente cómo va, si el medicamento que le formulé, si le está haciendo el efecto que necesito. ¿Listo? Entonces veamos a este paciente. Este es un paciente que consulta por una sensación de ardor y pirosis en el labio superior, a nivel de la mucosa húmeda del labio superior. Doctora Jamie Martínez, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Doctora Jamie, este es el paciente. Yo soy la paciente. Pregúnteme, porfa. ¿Ha sentido dolor en esa área? Sí, me duele, no tanto dolor, pero sí me arde. Y siento eso como ¿Desde hace caliente. cuánto tiempo? Con esto llevo más o menos una semana. ¿Y ha tomado algún medicamento? No, no he tomado nada. Mm, No pretendo que me des el diagnóstico, doctora Jamie, ¿sí? No pretendo que me des el diagnóstico, pero sí que entiendas, ¿cierto? Que en el momento en que uno le pregunta al paciente sobre todo sobre la historia de lo que por lo que está consultando, pues me voy haciendo una idea de cuál sería el objetivo del tratamiento para ese paciente. Si la paciente me dice que tengo una sensación de ardor y pirosis, o sea, que me arde, me duele, no soy capaz de comer por ese lado, pues tengo que ir pensando
qué medicamentos o qué tratamiento le puedo instaurar a esa paciente. Obviamente tengo que hacer todas las preguntas necesarias para poder llegar a un diagnóstico de la paciente, ¿cierto? Si la paciente me dice que tengo dolor, que tengo prurito, que tengo una sensación quemante, debo ir pensando en el diagnóstico para esa paciente. Entonces se me viene a la mente 3 diagnósticos, ¿listo? Si es un líquen plano, si es una candidiasis o si es una eritroplasia. Si el paciente me dice de plano, doctora Sandra Vélez. Sandra. Doctora Sandra Vélez. ¿Puedes abrir tu micrófono, Sí, por favor? doctora, qué pena, es que tenía problemas con el audio. Dale. Entonces, doctora Sandra, si la paciente, con las respuestas que le di a la doctora Jamie ahorita, ¿con cuál de estos 3 te irías tú de diagnóstico? Yo creería que con el líquen plano. Con líquen plano, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué con Pues líquen, como por doctor? las manifestaciones, pues como digamos todos los signos que tú dijiste y con las, pues con lo que veo clínicamente. Ok. Si la paciente te dice que lleva una semana de plano, perfecto, doctora, estás descartando una eritroplasia, ¿cierto? Una eritroplasia no es de una semana de evolución. La paciente te Sí, hubiera señor. dicho, llevo 2, 3 meses, 4 meses. Si le preguntas si fuma o si tiene factores de riesgo para cáncer, por ejemplo, seguramente algunos 2 o 3 saldrán positivos, ¿listo? ¿Por qué descartas candidiasis, doctora Sandra? Por la forma es diferente, clínicamente se ve diferente. Clínicamente se Pues vería, pensarías de pronto en una lesión blanca que remueve el raspado. sí, como algo más grande, más, se ven como un aspecto como blanquito y se ven mucho más grandes. Ok. Igual no descartemos, ¿cierto? Candidiasis de plano, porque esto aparentemente también podría ser una candidiasis. Recuerda que hay candidiasis también eritematosas, ¿listo? Pero las candidiasis eritematosas son más asociadas a prótesis dentales. Y aquí no tengo absolutamente nada que ver con prótesis. Entonces te quedas más con el líquen plano, ¿listo? Perfecto. Entonces tú llegas al diagnóstico y dices, bueno, lo que tiene mi paciente es un líquen plano. ¿Qué voy a hacer con el paciente? ¿Listo? Entonces empiezas a pensar cuál es el medicamento de elección para esa paciente. Si ya sabes que el líquen plano, a ver quién está por ahí, doctor, se me perdió, espera que le iba a preguntar por aquí al doctor, ay, se me perdió, Juan Camilo, doctor Juan Camilo. Hola, doctora. Hola, ¿cómo vas? Bien, Doctor gracias, Juan doctor. Camilo, entonces, si estamos pensando en un líquen plano, ¿qué tipo de lesión es el líquen plano? Para yo saber hacia qué parte del vademecum me dirijo, a ver qué le voy a formular a ese paciente. ¿El líquen plano de qué tipo de lesión es? ¿Es una infección? Eh, creo que sí, no recuerdo bien, profe. No, no es una infección. ¿Es un tumor? ¿Es un Doctora, tumor? es una erupción inflamatoria recurrente, según tenía entendido. Pues es algo, no, ¿Sí? sí, Más o menos. es lo que me acuerdo. Ok. Y tiene más que ver con una enfermedad autoinmune. ¿Listo? O sea, su mismo sistema, su mismo organismo, sus mismas células blancas se están encargando de atacar, digámoslo así, atacar a su epitelio. Recuerden que en el epitelio hay células de Langerhans que llaman a los linfocitos y cuando la paciente está estresada, esos linfocitos llegan y destruyen las uniones intercelulares entre célula y célula y me forman estas úlceras. Entonces, ¿hacia dónde pensarías tú, doctor Juan Camilo, que debería ir ese tratamiento? ¿Encaminado a qué? Juan, doctor Juan Camilo. Doctora, Profe, si perdón, tiene... Ah,
Dime, Juan. ¿Hacia dónde crees Pues, tú que profe, debería ir enfocado el tratamiento? porque si es pues una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Sí. Podría ser, pues, uy, no, profe, pues, no sé, la verdad sería como, por ejemplo, algún agente hormonal o no sé. Si el problema en el líquen plano es que sus células de defensa están enloquecidas, respondiendo de forma exagerada, ¿qué necesito? Un Algo medicamento que haga qué. que controle esa, pues como esos procesos de celulares. Ok, que me disminuya esa acción de esas células de defensa, que aplaque esos linfocitos, que los baje, que los disminuya, que no los deje funcionar. ¿Listo? ¿Qué tipo de Entonces sería, medicamento por te sirve para eso? ejemplo, un inmunosupresor, algo así, profe, pues, Es, un, exacto. Nosotros no formulamos inmunosupresores, pero sí formulamos corticosteroides. ¿Listo? Entonces, perfecto, hacia allá va el tratamiento. Entonces yo digo, bueno, lo que este paciente necesita es un medicamento que le baje ese sistema inmune, ¿cierto? Que sea un poco inmunosupresor, está perfecto, doc, y que logre entonces controlar esas células para que este paciente no siga destruyéndose o autodestruyendo su mucosa. Entonces yo busco en el vademecum, ¿listo? Y encuentro varios medicamentos que me pueden servir, que son eficaces y los voy como filtrando, ¿listo? Son seguros, el costo es adecuado, son convenientes para el paciente en aplicación, en la forma de toma, en cómo tiene que aplicárselo en la zona, etc. Entonces, filtrando todo esto, llego a un medicamento, ¿listo? Y ese medicamento lo vamos a llamar medicamento P. ¿A qué se refiere la OMS con esto? Me está diciendo, usted cuando tenga experiencia de formular medicamentos, usted se va a casar con esos medicamentos, ¿cierto? Usted va a decir, yo siempre voy a formular cuando tenga un paciente de líquen plano, un corticosteroide, un clobetasol, propionato. Y eso ya se me queda como en mi lista de medicamentos. Esos son medicamentos P. Yo, por ejemplo, para que cicatricen mis pacientes, siempre voy a formular fitoestimuline. Igual hay más, ¿cierto? En el mercado está el fitoestimuline, está el Casit. Hay varios medicamentos que me pueden tener como el mismo objetivo. Y yo digo, no, yo me voy a casar con el fitoestimuline, porque lo conozco, porque sé cómo funciona, porque sé cuáles son sus componentes, porque ya lo he utilizado y me va súper bien. Ese va a ser mi medicamento P, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van haciendo su práctica profesional, a medida que van haciendo su práctica profesional, ustedes van formando su lista de medicamentos P, ¿listo? Yo ya la tengo, porque es mi experiencia y son mis medicamentos P, pero usted va llevando, pues, va haciendo su listado, ¿listo? Entonces, frente a esta paciente yo tengo que tener un objetivo, ¿listo? ¿Cuál sería el objetivo? Un medicamento que me controle la enfermedad, un medicamento que me controle esas células linfocitos para que no sigan dañándome las células del epitelio. Entonces yo digo, bueno, le voy a formular clobetasol propionato al 0.05%. Le digo al paciente, aplíqueselo en la zona 2 veces al día durante 2 semanas, porque no se puede aplicar durante más tiempo. A los 10 días el paciente debe volver conmigo y le hago el control, ¿cierto? Pero le debo informar al paciente sobre ese medicamento que le estoy formulando. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Es una aplicación de crema, es una crema, perdón, de aplicación difícil, ¿sí? Porque no está hecha para la boca. Entonces, cuando usted se la aplique, eso se le va a resbalar, como que no se le queda pegado, pero usted espera un minutico y ya, perdón, puede seguir su función, sus funciones normales, ¿listo? Y otra cosa que le puede pasar es que esa crema, cuando se aplica en la zona de la cavidad oral, puede formar lesiones acneiformes, o sea, se le forman, si se lo aplica en el labio, en el lado izquierdo, por toda la zona del nervio sensitivo trigémino, se me pueden formar unas lesiones tipo acné.
No se las presione, no se las estripe, no se haga nada, déjeselas quietas, que cuando termine el tratamiento eso se le va a quitar. ¿Listo? Entonces, esto es todo el proceso de terapéutica razonada. ¿Con qué termino? El control de la paciente y a las 8, 10 días lo evalúo y determino que efectivamente le sirvió el medicamento que le formulé. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 pasos que usted debe seguir para cualquier medicamento, para cualquier infección, para cualquier lesión, para cualquier enfermedad de cavidad oral donde usted necesite formular un medicamento. En el posoperatorio de cirugía, ¿usted qué necesita en un posoperatorio de cirugía? Doctora María Camila. María Camila, ¿qué será? Ay, no, espere. Espere que no veo aquí. María Camila C. No alcanzo a ver el nombre completo. Hola, profe, sí, yo, María Camila Cardona. Eso, Cardona. María Camila, entonces, yo que... espera que esto se me adelantó. Entonces, en el posoperatorio de cirugía, ¿cuáles serían los objetivos de formular medicamentos? Pues de poder como estabilizar todos esos dolores posoperatorios que hicimos antes de la cirugía, como para poder aliviar todo lo que es la inflamación. Ok, entonces, un objetivo es disminuir la inflamación o controlarla más bien, porque no la podemos eliminar porque la necesito para la cicatrización. Entonces, Sí. uno es controlar la inflamación. ¿Qué otro objetivo? Controlar el dolor. Controlar dolor, perfecto. ¿Qué otro objetivo? Controlar todo lo que sería el edema, pues que puede causar después de la cirugía. Inflamación, igual. Sí. ¿Qué más? Pues vamos a hacer como las medidas posoperatorias, donde vamos a utilizar todo lo que sería el hielo, las compresitas de No, hielo, pero el en agua medicamentos, caliente. doc. Bueno, en medicamentos, no, pues yo diría que esas dos. ¿Qué otro objetivo piensa alguien más? Controlar también las infecciones. Controlar la posibilidad de una infección, perfecto. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad periodontal, que tiene muchos cálculos, que tiene malos hábitos de higiene, que fuma además o que tiene algún compromiso sistémico. ¿Listo? Entonces, 3 objetivos que puedes controlar. Con antibiótico, aunque no a todos les mandamos antibiótico, eso está claro. Inflamación, dolor y obviamente el enjuague posoperatorio, ¿listo? Que es una clorexidina o un odontrix, con el objetivo de evitar que las bacterias se adhieran a la zona que operé, ¿listo? O evitar o ayudarle, además de que no se me peguen las bacterias, ayudarle también al paciente para que no se, o que le ayude a cicatrizar también, ¿cierto? Porque hay enjuagues que tienen de pantenol, por ejemplo, ¿listo? Entonces, entendieron muy bien, ¿cierto? Los objetivos que ustedes tienen que pensar para poder formular un medicamento. Esa es la base de todo, ¿listo? Ahora, vamos a hacer una fórmula, ¿listo? Ya me la están entregando allá en físico, en la universidad, y la idea es de aquí al viernes recogerlas todas y ver cómo hicieron ustedes una fórmula de ustedes, ¿cierto? O sea, cómo diseñaron su fórmula. Pero cuando la van a escribir, ¿listo? Tiene que ser muy diferente a esto, ¿listo? Tiene que ser clara, legible, indicar con precisión lo que va a formular, ¿listo? Firma, siempre tiene que ir con firma, ¿ok? Entonces, el nombre del profesional que está formulando, la dirección, el registro, toda esta parte pues tiene que estar muy clara. Pero miren acá lo que nos dice la OMS. Usted tiene que poner siempre en su fórmula esto. O pone la D de dispense o pone la R de receipt, que es tomar, ¿listo? ¿Por qué dice la OMS que tiene que ir esto? Si por alguna razón usted formula a su paciente y esto no está en su fórmula y por alguna razón el farmacéutico que les encanta cambiarle los medicamentos al paciente por otro medicamento que yo no le formulé y resulta que ese paciente, para ese paciente estaba contraindicado, por ejemplo, mandarle la amoxicilina y el farmacéutico me cambió una cefalosporina por la amoxicilina, pues resulta que si ese paciente se muere o le pasa algo o se complica, pues tengo todas las de salvarme si en mi fórmula estaba ordenado lo que yo le formulé. O sea, estoy poniendo aquí
estoy dando una orden a la persona que le va a vender a ese paciente. Con esto, los farmacéuticos saben que no pueden cambiar una orden. Si por alguna razón usted está en un hospital haciendo un rural y en las fórmulas de ese hospital no está ni la R ni la D, usted debe escribirla. Y así queda la orden explícita de que solo le pueden entregar lo que usted le acaba de formular acá. Si esto no está aquí, el farmacéutico puede cambiarle su fórmula y en vez de una amoxicilina mandarle una cefalosporina o al revés, ¿listo? Entonces, esto tiene que ir en la fórmula, siempre. Y si no está, cuando usted me formula el paciente, tiene que ponerlo, ¿listo? Entonces, aquí está la fórmula. Miren cómo tiene que ir en el orden de formulación, ¿listo? Primero va el número o enumera más bien el medicamento. En este caso solo le voy a mandar un medicamento, pero si fueran 3, iría 1, 2, 3. Siempre con números romanos. No me pongan el 2 de patico, el 3, no. Tiene que ser 1, 2 y 3 en números romanos. No me los inventé yo, eso lo dice la orden de la OMS. ¿Listo? Primero va el nombre genérico del medicamento. Luego va entre paréntesis el nombre comercial. Luego va la presentación, o sea, cómo debe conseguir el paciente ese medicamento. En este caso, el clobetasol propionato, el Dermovate, viene en crema al 0.05% y en tubo por 30 gramos. ¿Listo? Si fuera una amoxicilina, por ejemplo, ¿cómo tendría que escribirla ahí? Doctora Ana María Aguirre. Díctame cómo escribiría yo aquí amoxicilina, doctora Ana María. Doc Aguirre, no, Agudelo, supongo. Ay, Agudelo, perdón. Listo, entonces sería amoxicilina, Perfecto. amoxal, entre paréntesis, cápsulas de 500 miligramos. Perdóname, entre paréntesis, ¿qué va? Amoxal. Amoxal, perfecto. Esa viene en cápsulas de 500 miligramos. Perfecto. Se tomó, espera que estoy pensando primero. Se toma una cápsula cada 8 horas por 7 días, entonces sería amoxicilina. Entre paréntesis, amoxal, cápsulas de 500 miligramos, 7 por 3, 21, número 21. Perfecto. Tomar una cápsula cada 8 horas por 7 días. Listo, excelente. Lo único que le corrijo es el número de días. Cuando tú pones aquí en cantidad exacta y son medicamentos exactos, tabletas, cápsulas, etcétera, pues si pones aquí 21 ya está explícito que ese medicamento le va a durar al paciente 7 días, ¿sí? Entonces, cuando son explícitos, es exacto el número que estoy mandando, no necesito poner aquí por días, ¿listo? ¿Por cuántos días? Entonces, y en el segundo renglón, perdón, va la forma como tiene que aplicársela, está perfecto. Aplicar, por ejemplo, en este caso, el clobetasol propionato, aplicar en la zona 2 veces al día. ¿Por qué le pongo aquí por 2 semanas? Porque es una crema, es un tubo, que si yo no le pongo por 2 semanas, la paciente se la seguirá aplicando hasta que se le acabe el tubo. Y eso se le van 3 semanas o 4 semanas. Y el medicamento solamente se manda por 10 días. ¿Es claro? Entonces, cuando es un medicamento exacto, que yo pongo aquí exactamente lo que debe tomarse el paciente, no le pongo aquí cuántos días. Pero ¿qué necesito que les quede claro de la orden de la OMS? Primer renglón, nombre genérico, nombre comercial, presentación, número, o sea, cuántas compro. ¿Listo? Debajo, cómo las aplico, cómo me las tomo. Aplicar en la zona 2 veces al día por 2 semanas, o tomar una cápsula cada 8 horas, o tomar una tableta cada 6 horas. La firma, debe ir la firma, si no tiene firma, no tiene validez la fórmula, y listo. ¿Sí? Eso es lo que le entrego al paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Ok? Ahora, formular no es un chiste, ¿sí? Formular no es un chiste. Si ustedes de pronto en la clínica solamente han formulado ibuprofeno, amoxicilina, acetaminofén, ¿cierto? Que es lo más normal que formula uno en medicamentos, pues no podemos pensar que para todos los pacientes es el mismo dulcecito, ¿listo? Porque no a todos los pacientes les va a servir los mismos medicamentos, ¿ok? Entonces esto no es un chiste, formular no es un chiste, formular es muy serio y vamos a ver
por qué lo es. ¿Listo? Cuando el paciente ingiere un medicamento, cualquier tipo de medicamento, inmediatamente se va hacia el hígado. En el hígado, perdón, hace metabolismo. Mire que el hígado está en el lado derecho, ¿sí? En la zona del hipocondrio derecho. Dentro de ese hígado tengo las células fundamentales a nivel hepático, los hepatocitos que van a tener esta estructura. Y esta estructura, si yo me voy a esta parte, exactamente a esta parte en la membrana bilipídica, que es esta, esto es súper importante porque aquí es donde se van a suceder muchas de las manifestaciones a nivel de metabolismo de los medicamentos. ¿Qué tengo yo aquí en esta parte, en la bicapa? Tengo este elemento, el CYP, que son todos toda la cantidad de citocromos que se van a encargar de captar ese medicamento que yo le formulo al paciente y de distribuirlo hacia donde se necesite, ¿sí? De que el organismo lo absorba, lo tome y se vaya hacia la zona que yo lo necesite. Entonces, ese CYP son todas las isoformas que ustedes van a ver en esta hojita, ¿sí? Que le sacaron la copia. Espero que la tengan ahí a la mano porque esta es fundamental. ¿Listo? Esta hojita la tengo en mi billetera. Imagínense cómo es importante esta hojita. La cargo en el morral todo el tiempo porque yo tengo que saber y quiero que se ubiquen en esta hoja. Entonces, estas son las isoformas más comunes de los medicamentos que más comúnmente nosotros tenemos que ver en odontología. ¿Listo? CYP 1A2, CYP 12-9, CYP 2D6, CYP 12-1, CYP 3A4. ¿Sí? No se las tienen que aprender. Esta hojita la pueden tener a la mano el día del examen, no tengo ningún problema, no pretendo que se la aprendan, pero sí tienen que saber interpretarla. Entonces, en la parte superior dice sustratos, ¿listo? Luego en la columna del medio dice inductores y en la columna final dice inhibidores, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente está en tratamiento para Alzheimer, por ejemplo, está con tacrina, ¿listo? Esta tacrina, ¿qué va a hacer? Va a buscar esa isoforma aquí en la membrana bilipídica de ese paciente, la isoforma CYP1A2. Coge esa isoforma, se mete, capta ese medicamento, inmediatamente entra al sistema de ese paciente y va y hace su función normal. No tiene ningún problema. La tacrina igual en pacientes asmáticos, por ejemplo, la teofilina, en pacientes que toman antidepresivos, ¿listo? El fluvoxamine, por ejemplo, y en antipsicóticos como el clozapine, el alperidol. Todos estos medicamentos buscan esta isoforma para poder entrar al organismo y distribuirse y hacer su función normal, ¿listo? En el CYP 12-9, miren los medicamentos que ustedes normalmente escuchan en sus pacientes hipertensos, el losartán, ¿listo? Losartán, el irbesartán, receptores, bloqueadores de la angiotensina 2, ¿listo? La warfarina es un medicamento que muy seguramente ustedes van a ver pacientes que toman warfarina, pacientes que convulsionan, que toman fenitoína, por ejemplo, ¿listo? Y miren esta belleza, AINES. Miren los AINES, el naproxeno, ibuprofeno y diclofenaco, miren la isoforma que tienen que buscar, esta, ¿listo? Entran, buscan su isoforma, penetran el sistema del paciente y listo, no tiene ningún problema. Y así sucesivamente con todo esto, ¿listo? Miren la lidocaína acá, lo bonita, ¿sí? Lo interesante, miren la lidocaína acá, anestésicos locales, buscan la isoforma CYP 3A4 para poder entrar al organismo y empezar su metabolismo, absorción, metabolismo, que haga todo su efecto y pueda eliminarse posteriormente. ¿Listo? Es como la puerta de entrada del medicamento. ¿Listo? Entonces, todos estos medicamentos, cada medicamento tiene su sustrato y tiene su isoforma. ¿Listo? Cada medicamento es un sustrato y tiene su isoforma. Ahora, vámonos a la columna siguiente. Inductores. ¿Qué quiere decir inductores? Que compiten también por la misma isoforma, ¿listo? Compiten. Entonces, miren, está la rifampina, carbamazepina, miren esto,
tabaco, paciente que fuma, ¿listo? Y estos medicamentos les gusta también o necesitan más bien esta misma isoforma, están en la misma fila. ¿Sí ven? Están en la misma fila. Vámonos a la segunda fila. Un inductor del CYP 12-9, los barbitúricos, el fenobarbital, el secobarbital, un antibiótico, el rifampin, ¿listo? En la tercera fila, inductores, rifampin, corticosteroides, la dexametasona, por ejemplo, que son medicamentos que formulamos posterior a las cirugías de los terceros molares, y así sucesivamente. ¿Listo? Miren aquí el alcohol. Miren la belleza aquí. Alcohol, tabaco, y miren al otro lado el acetaminofén. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esos dos medicamentos? Alirio Arbey Ibáñez. Doctora Alirio. Están compitiendo por la misma isoforma, doctora Lirio. ¿Está? No. Doctora Lirio. Doctora, ¿me escuchan? Es que no me quiere activar. Ahí ya se te escucha. Listo. ¿Qué te llama la atención de esta fila, doctora Lirio? Pues, doctora, sí, ahí están. El alcohol y el tabaco están compitiendo con el acetaminofén, exactamente. Con la misma isoforma, ¿listo? Sí, perfecto. exacto. Entonces, si nos vamos a la tercera fila, están los inhibidores. Y miren, en la misma fila compiten también por la misma isoforma. Antidepresivos, antibióticos, la eritromicina, que de pronto ustedes en algún momento, si van a ser periodoncistas, la van a utilizar. El metronidazol, miren la belleza acá, por la misma isoforma, ya les voy a explicar. Y miren acá, AINES, en la misma fila, ¿listo? Sertralina, que es uno de los antidepresivos que más se está formulando ahorita en pacientes adolescentes o pacientes que tengan diagnóstico ay, se me fue, diagnóstico de, ayúdeme, eso que les da. Ansiedad. Ansiedad, gracias. Ansiedad, ¿sí? Sertralina. Miren acá, pacientes en rehabilitación por alcoholismo, el disulfiram, ¿listo? Todo esto, ¿listo? Miren acá, jugo de uva. Jugo de uva. Y miren al frente que tengo, warfarina. Vamos a ver qué pasa entre el jugo de uva y la warfarina. Doctor, es que yo me tomo la warfarina con jugo de uva. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Entonces, ¿por qué necesito que aprendan a interpretar esto? Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan interpretar. Vamos a hacer de cuenta que el paciente va a tomar ciclosporina. Un paciente que le hicieron un trasplante renal y necesita este medicamento para evitar que su organismo reaccione frente a ese trasplante renal, o sea, bajar su sistema de defensa, es con un inmunosupresor para poder evitar que pierda ese trasplante hepático. ¿Listo? Resulta que el paciente le dan la ciclosporina. Vamos a poner la ciclosporina en un sustrato. Ese es el medicamento principal. ¿Listo? Ya viene con la ciclosporina el paciente. Ese paciente, al tomar ciclosporina, esa ciclosporina va a buscar una isoforma para poder ingresar a ese sistema. Esa isoforma es la CYP 3A4. Si buscan en su cuadro, en la última fila, van a encontrar la ciclosporina allí en esa fila. ¿Listo? Sin problema, no tiene problema el paciente. Listo, se toma su ciclosporina. Pero resulta que por alguna razón a ese paciente le van a formular rifampicina. ¿Sí? TBC, por alguna razón se enfermó de tuberculosis o lo que sea, y le van a empezar rifampicina. Y ese médico no vio este cuadrito, ¿listo? Y le formuló rifampicina. ¿Qué pasa? La rifampicina, cuando es hacia este lado, ¿listo? Es un inductor. Cuando es hacia el lado izquierdo, ¿listo? Es un inductor. ¿Qué hacen los inductores? Aceleran
la eliminación del sustrato. Aceleran la eliminación del sustrato. Todo lo que sea inductores, entonces si quieren en esta misma hoja que tienen ahí a la mano, le pongan ahí, en la parte de inductores, acelera la eliminación del sustrato. El sustrato es el medicamento con el que el paciente llega por alguna enfermedad que tenga de base o lo que sea. Y los inductores es lo que usted le va a formular o los inhibidores. ¿Listo? Entonces, ciclosporina, va a buscar la CYP 3 a 4, perdón, y resulta que el médico le formuló rifampicina. Pues resulta que la rifampicina es un inductor. ¿Qué va a hacer la rifampicina? Acelera la eliminación de la ciclosporina. Se pierde la ciclosporina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay quien proteja a ese paciente con la ciclosporina. Pues no va a tener el efecto deseado y va a seguir con la enfermedad, ¿cierto? Claro, pero si la ciclosporina lo que va a buscar en ese paciente es disminuir ese sistema inmune para que no haya un rechazo del trasplante, ¿qué va a pasar si no funciona la ciclosporina? Entonces el sistema inmune se va a alterar y va a rechazar el trasplante. Exacto. Vuelve otra vez a funcionar su sistema inmune, ¿listo? Y va a buscar ese implante y dice, esto no es mío, chao, y el paciente perdió el implante. ¿Por qué? Porque le mezclaron un medicamento que no podían mezclarle a ese paciente, porque le dieron un medicamento que no le podían dar a ese paciente, ¿listo? Entonces, tengan claro en este ejemplo, los inductores aceleran la eliminación de la ciclosporina, ¿listo? Ahora, vámonos al otro lado, la última columna, inhibidores. Los inhibidores generan toxicidad del sustrato. No dejan que se elimine el sustrato. Se acumula el sustrato. Entonces, a este paciente resulta que le tuvo una enfermedad por hongos y le van a formular itraconazol, ¿sí? Un itraconazol o algún proceso infeccioso y le formulan itraconazol. Resulta que el itraconazol en conjunto con la ciclosporina va a inhibir, van a competir por la misma isoforma y van a inhibir la ciclosporina, el sustrato. Si inhibe el sustrato, si inhibe la ciclosporina, pues ¿qué va a pasar? La ciclosporina no se va a poder eliminar, se queda en el sistema y se va a generar una toxicidad porque hay demasiado medicamento, demasiado sustrato en el sistema del paciente. Entonces se va a dar una toxicidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver varios ejemplos de interacciones medicamentosas. ¿Listo? En interacciones medicamentosas se considera a nivel de estudios que se han hecho a nivel de Estados Unidos que los errores médicos que se generan a partir de los errores de formular medicamentos que no se pueden formular unos con otros, acarrea más o menos el 9.5% de las muertes en Estados Unidos. ¿Listo? Y eso es mucho. Y es la tercera causa principal de muerte después de la enfermedad cardíaca y del cáncer. Las interacciones medicamentosas, cuando usted formula medicamentos que no debería mezclar con otros medicamentos. Entonces, ¿qué es claro y qué es importante que usted debe tener? El paciente le debe informar a usted absolutamente todos los medicamentos que toma, todos. Entonces, usted hace un listado y en su historia clínica escribe todos los medicamentos que él toma. ¿Listo? Ácido fólico, ciclofosfamida, granberry, ticoxina, aspirina, torvastatina, hidroxicloroquina, losartán, lírica. Estos son medicamentos de un solo paciente, porque ahorita los pacientes no les llegan sanos completamente, ¿sí? O les llegan con un solo medicamento. Hay pacientes que les pueden llegar así, ¿listo? Con una cantidad de medicamentos que usted tiene que saber si le puedo o no le puedo formular algún medicamento de los nuestros a ese paciente, ¿listo? Veamos entonces una de las cosas que a veces obviamos en preguntar a los pacientes. Esta es una paciente que tiene como diagnóstico sistémico una enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Tiene tiene una deficiencia en el factor de von Willebrand, y consulta por un dolor permanente a nivel del 22. Le tomamos la radiografía y resulta que tiene una fractura, ¿listo? A nivel radicular. No hay opción de tratamiento, decidimos hacerle la cirugía, la exodoncia, le aplicamos previamente obviamente el factor 8, ¿cierto? Antes de la cirugía y le formulamos acetaminofén
de tabletas 500 miligramos, que se tomara una tableta cada 6 horas y listo. Y la paciente se va, no había necesidad de antibióticos porque todo con la bioseguridad no requería antibióticos, no le podía formular AINES porque es una paciente con deficiencia de factor 8, factor de von Willebrand, entonces solo se podía ir con acetaminofén y enjuagues, ¿listo? Entonces, listo, le formulamos el acetaminofén. A las 8 de la noche me llama, doctora, estoy sangrando. ¿Cierto? Entonces uno, pero ¿cómo así? Una exodoncia normal, sin ningún problema, solo le mandé acetaminofén, ¿por qué está sangrando? Vamos al consultorio y empieza a preguntarle a la paciente. La paciente me dice, doctora, mire lo que tengo acá, eso me salieron morados por todos lados, no sé qué. Pero entonces, ¿usted qué más estaba tomando? No, doctora, es que mi mamá me dio caléndula y cúrcuma, ¿sí? Un medicamento que se llama Dololet. El Dololet tiene las dos, tiene caléndula y tiene cúrcuma. La cúrcuma muy buena, ¿listo? Es un antiinflamatorio excelente. De hecho, yo se lo formulo a mis pacientes posterior a las cirugías y es excelente antiinflamatorio, excelente. Pero también está con caléndula, ¿listo? Y las dos cosas están en ese medicamento Dololet y la paciente, yo no se lo formulé, ella se autoformuló. Pues resulta que buscaron en ese medicamento, si bien la caléndula no tiene problema, la cúrcuma no tiene problema, pero resulta que el Dololet, la gente cree que es completamente natural, que solo tiene caléndula y cúrcuma. Pues no, resulta que esta doctora en la Universidad de Santander, eso no es por allá lejísimos, en Colombia, hizo un estudio del Dololet y encontró que tiene diclofenaco, o sea, tiene AINES, ¿listo? Entonces, no se me confíen de estos medicamentos que se supone son naturales, ¿listo? Esto tiene diclofenaco, entonces, claro, ¿qué hizo la paciente? Pues inmediatamente, si es una paciente que tiene antecedentes de enfermedad de von Willebrand, pues no va a coagular, así de sencillo, porque esto es un AINES, ¿listo? ¿Con cuál más tienen que tener cuidado en cuanto a medicamentos de este tipo? Camomila, ¿listo? Altera la función plaquetaria, hay que suspender antes de la cirugía. El ajo, ¿listo? Hay que suspender, pero en este tipo de presentaciones, o sea, no el ajo de comérselo normal, sino cuando se toman las tabletas de ajo, hay que suspenderlo durante una semana porque tiene un efecto anticoagulante y reduce la actividad plaquetaria, ¿listo? Hay que suspenderlo una semana antes. El boldo tiene un efecto antiplaquetario también, hay que suspender antes de cirugía y normalmente la gente lo toma para trastornos digestivos, hepáticos, ¿listo? El castaño de Indias también ténganlo muy presente porque interfiere con la agregación plaquetaria, hay que suspenderlo previo a cirugía también. Eso se lo toman pacientes que tienen lesiones cardiovasculares, venas varices, hemorroides, ¿listo? Y genera interferencia en la agregación plaquetaria. El ginkgo biloba también tiene un efecto de un alto potencial hemorrágico cuando lo toman los pacientes, hay que suspenderlo antes de cirugía y más si se usa con ibuprofeno, warfarina, heparina o aspirina. ¿Listo? No se puede tomar ginkgo biloba. El ginseng tampoco, ¿listo? Propiedad antiplaquetaria, suspender antes de cirugía y monitorear. ¿Quién de ustedes le pregunta a los pacientes si toma alguno de estos medicamentos que se llaman fitoterapéuticos? ¿Sabían de esto? ¿Que causaba todas estas cosas? ¿Sabían? ¿Todos sabían? No, profe. Pues Ok, doctora, yo sí conocía algo de los fitoterapéuticos, pero no imaginé que pues algunas cosas que estuvieran ahí como pues tan encima pudieran ocasionar pues ya ok, trastornos así de hemorragia y eso. perfecto, exactamente. Entonces, a partir de ahora, en las historias clínicas deben preguntar si el paciente toma alguno de esos fitoterapéuticos. ¿Listo? Bueno, entonces veamos esta paciente de 65 años, toma enalapril para hipertensión, va para tratamiento de exodoncia. ¿Qué hago hoy en la cita? ¿Cierto? Toma enalapril. ¿Para qué sirve el enalapril? ¿Quiénes toman enalapril? Los hipertensos. Hipertensos, perfecto. Ok, entonces, ¿qué hago en la cita de hoy? Le pregunto si se tomó la pasta, le tomo la presión arterial, lo remito al médico o le hago el procedimiento independiente de lo anterior. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago hoy?
Toman Alapril para la hipertensión. Pues se le pregunta si se tomó el medicamento. Le pregunto si se tomó el medicamento, perfecto. Y Y además, le tomas la presión. y debo tomarle la presión, ¿listo? Porque puede ser que el paciente me diga, sí, yo me tomé el medicamento para no perder la cita, pero eso se va a ver reflejado en la toma de la presión. Entonces, más importante que uno preguntar es tomar la presión arterial, ¿listo? Y obviamente a esta paciente, por ejemplo, no le puedo formular AINES, ¿listo? Si el paciente no es controlado, es importante hacer la consulta con el médico igual, pero si la presión está controlada, no hay ningún problema en realizar el procedimiento, ¿listo? Pero siempre debo verificar la toma de la presión arterial, ¿listo? El 24% de los adultos son hipertensos y el 40% son controlados. Y eso es grave porque no todos los pacientes me pueden llegar bien controlados a la consulta, ¿listo? Siempre debo considerar que la cirugía me aumenta la presión arterial, que la ansiedad aumenta la presión arterial y obviamente si formulo AINES pues se va a aumentar la presión arterial entre 5 a 6 milímetros de mercurio. Perdón, aquí me quedó al revés mercurio. Y se me puede dar una urgencia hipertensiva. Entonces, ojo con esos pacientes. En cuanto a los medicamentos tipo epinefrina o los anestésicos locales, debo calcular la dosis. Recuerden que la dosis está en un rango entre 5.4 hasta 7 miligramos por kilo. ¿Listo? Acetaminofén con codeína o con hidrocodona o tramadol son, digamos que casi nulas algún tipo de efecto en ese paciente. Lo único es que puede tener náuseas, vómito el paciente, pero igual también puedo manejar con caléndula. ¿Listo? La caléndula es un muy buen manejo en enjuagues posoperatorios de ese paciente. Entonces, no me voy muy lejos pues con esto. Simplemente si quiere tómele un pantallazo a esto, simplemente para que lo tenga en cuenta. Si su paciente tiene riesgo cardiovascular y riesgo gastrointestinal. Pero necesito irme al cuadro nuevamente para que puedan interpretar ese cuadro. Entonces, vamos a revisar en el cuadro donde dice a ver, ¿dónde está? AINES. Algún tipo de anticoagulante. ¿En dónde tengo anticoagulantes ahí en el cuadro? En los sustratos. ¿En qué fila tengo anticoagulantes? Doctores. En Profe, la CYP3 a 4, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál anticoagulante tengo ahí? CYP3 a 4. ¿Pero qué anticoagulante tengo ahí? Warfarina. La warfarina, Eso, profe. perfecto. La warfarina, muy bien. Entonces, Profe, y arriba también está. En la ¿tengo la warfarina en otro? Sí. ¿En cuál? En la CYP12-9, arriba. CYP12-9, perfecto. Miren lo que pasa en ese mismo cuadro en CYP12-9. Tienen ustedes en el mismo cuadro la warfarina y tienen los AINES. ¿Listo? Los dos medicamentos no pueden ir al tiempo. ¿Por qué? Porque me van a generar úlceras, va a generar hemorragias y va a generar sangrado intestinal. ¿Listo? Además de porque compiten por la misma isoforma, recuerden que los AINES se me van hacia la zona de inhibir la ciclooxigenasa y si me inhibe la ciclooxigenasa, pues me inhibe la ciclooxigenasa 1. Y recuerde que la 1 es constitutiva, o sea, me controla o me regula la agregación plaquetaria, me regula la función renal y me regula la producción de moco gástrico. Entonces, cuando están en la misma cuando son dos sustratos que compiten por la misma isoforma, no se pueden formular. ¿Listo? Y aquí tómele un pantallazo a esta otra como para que complementen este cuadro. Y aquí están las interacciones de otros antiagregantes, ¿listo? De otras interacciones con antiagregantes y interacciones que se pueden suceder con otros medicamentos. Un paciente le puede decir a ustedes que yo estoy con un anticoagulante que es el dabigatran o rivaroxaban o apixaban. Y mire que ninguno me deja AINES. ¿Listo? En ninguno. No se puede formular en conjunto con AINES. ¿Listo? O usted se da cuenta, por ejemplo, que el paciente que está tomando dabigatran
por alguna razón le mandaron carbamazepina. Son dos medicamentos que no pueden ir juntos. Mire que este es inhibidor. Si es inhibidor, ¿qué va a hacer el inhibidor con el dabigatran? ¿Qué va a hacer? Si el paciente toma carbamazepina, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dabigatran? No va a dejar que se elimine y se va a volver Perfecto. tóxico. Exactamente, mire lo fácil, ¿listo? Pero ¿por qué es fácil? Porque usted entendió la interpretación del cuadro, ¿listo? Si usted sabe que es un inductor o potenciador y sabe que es un inhibidor, pues va a entender en qué momento no puede formular esos medicamentos al tiempo. Los AINES, ¿listo? No pueden ir al tiempo con los anticoagulantes. ¿Eso es claro? Miren por aquí dexametasona. La dexametasona normalmente la formulamos nosotros cuando hacemos cirugías grandes, cirugías que implican mucho proceso inflamatorio. La dexametasona, por ejemplo, si yo la formulo en un paciente que está con anticoagulantes, pues voy a tener una complicación de muerte en ese paciente. Mire esto, los estrógenos, fenitoína, fenobarbital, ¿listo? Miren todos estos inhibidores en comparación o revisando pues el cuadro con los anticoagulantes. ¿Listo? Entonces, este cuadro, súper importante que lo saquen también para que lo complementen con el cuadro que tenemos ya previo. ¿Listo? Entonces, vámonos por aquí les voy a llamar la atención en estos cuadritos, pero ya vamos a hacer unos ejercicios un poco más explícitos con el cuadro este. ¿Alguien me iba a preguntar? Doctora, Dime. sí, yo, doctora. ¿Y en el caso de los bifosfonatos? No, con bifosfonatos, pero, o sea, ya para la cirugía como tal, más por el proceso de riesgo de hacerme una osteonecrosis de los maxilares, pero es otro punto diferente, no tiene que ver con esta parte de interacción de medicamentos. ¿Sí? Ah, vale, doctora, gracias. Lo que hacen los bifosfonatos es que me inhiben el proceso de cicatrización. Entonces el paciente me va a hacer una osteonecrosis de los maxilares, pero no es el caso aquí de interacciones de medicamentos. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, doctora, gracias. Sí, Bueno, señora. Doctora, entonces, les llega, dime. disculpe, ahorita usted nos decía que en pacientes con anticoagulantes no se les podría mandar AINES. No. En ese caso también aplican los pacientes con anticoagulantes, pero que aún así les estén dando también estos inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? ¿Hay interacción? Pues es que, doctora, lo que yo pasa es que había leído que, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, que como es bastante gastrolesivo y eso, en los pacientes que haya riesgo de sangrado de hemorragia interna por la gastrolesividad del ibuprofeno, o pacientes pues que perdona, y me enredé, pacientes que haya riesgo de la hemorragia interna, si se les está mandando, o sea, si el médico ya anteriormente les ha mandado inhibidor de bomba de protones, esomeprazol, por ejemplo, colocaban ahí, el ibuprofeno sí se podía recetar, pero entonces pues en ese caso no sé Por si eso nos vamos, aplique en por el eso caso de los... nos iríamos a este cuadro, Doc. ¿Sí? Mire que aquí me están diciendo, si el paciente tiene riesgo cardiovascular medio, ¿sí? Una gastritis, por ejemplo, pero está controlado, ¿cierto? Un riesgo cardiovascular medio, y tiene un riesgo, cardiovascular, una hipertensión, y tiene un riesgo gastrointestinal medio también, ¿cierto? Puedo mandar Coxips, que son inhibidores específicos de ciclooxigenasa 2, o me puedo ir por un AINES, un naproxeno, que es el menos gastrolesivo, más inhibidor de bomba de protones. ¿Sí? Ah, listo, doctora. ¿Listo? Listo. Míralo acá también. Si es un riesgo alto, de riesgo gastrointestinal alto, un sangrado de riesgo alto, me voy con Coxips más inhibidor de bomba de protones. Mira que aquí no tengo AINES. ¿Sí? Ah, listo, doctora. Y, Listo, gracias. y si es un riesgo alto gastrointestinal y riesgo alto cardiovascular, 0 AINES. O sea, aquí ya me están diciendo 0 AINES. Pero sí puedo mandar Coxips, inhibidores específicos de ciclooxigenasa 2. ¿Listo? Pero si son medios, riesgos medios, puedo mandar AINES, solamente me autorizan el naproxeno, más inhibidor de bomba de protones, no ibuprofeno. Ahí sí discrepo contigo porque el ibuprofeno o con el médico que le haya mandado,
porque el ibuprofeno es el peor de todos, es el peor gastrolesivo. O sea, si su paciente le dice que tengo gastritis, así usted le mande un esomeprazol o lo que sea, eso no le va a funcionar. Si le quiere mandar un AINES, el único que le acepta la norma es el naproxeno, es el único. De resto, ibuprofeno cero, cero. Si hay alguna cosa de gastritis, el más perverso de todos es el ibuprofeno. ¿Listo? Ah, listo, Bueno, qué doctora, pena que gracias. me salté pues este cuadro, pensé que me lo, pues bueno, pero igual ahí te quedó claro, ¿sí? Sí, doctora, me quedó claro. Profe, Gracias. Dime, una pregunta. sí. Es decir, que si a los hipertensos no le puedo mandar un AINES, le podría mandar un corticosteroide. No, tampoco nos vamos con esteroides. Lo ideal es que a un hipertenso solamente le puedas formular acetaminofén. Es lo único. Si se van a mandar esteroides, eso se lo dejas al médico para que le maneje las complicaciones que puede tener posteriores. Pero en odontología, el único que le podemos formular es acetaminofén para evitar complicaciones en ese paciente. Ah, listo, profe, pero sí le podría mandar pues los antibióticos y el resto de cosas que Normal, necesita. normal, sí, ese sí no tiene problema. A no ser, Ah, ¿cierto?, que esté con warfarina. Ya les voy a mostrar el problema con la warfarina. Ya voy para allá, un segundo. En pacientes con daño renal, ¿listo? El daño renal, pues no les voy a dar aquí una clase de insuficiencia renal aguda, pero sí deben entender que el daño renal se puede dar por, o se puede clasificar, ay Dios, se puede clasificar según los niveles de daño, ¿listo? Estadio 1, 2, 3, 4, 5. El paciente sabrá, ¿cierto? Y le dirá a uno, es que yo tengo una enfermedad renal crónica, estadio 2, por ejemplo, que es leve, ¿listo? O estadio 3, que es moderada. Aquí tengo las referencias de donde saqué estas diapositivas. En cuanto a manejo de infecciones, ¿qué nos dicen? Según el daño renal que tenga el paciente, yo le puedo formular la dosis normal, ¿cierto? O si el paciente me dice, no, es que yo tengo un daño renal leve o moderado, pues me vengo a la tabla y busco, porque muy seguramente esa amoxicilina se la tengo que formular cada 12 horas, ¿listo? O si el daño ya es mucho más severo, un estadio 3 o 4, pues la amoxicilina ya tiene que ir cada 24 horas. Entonces, dependiendo del daño renal que tenga ese paciente, yo me voy a esta tabla, esto no se lo tienen que aprender, esto lo tienen ustedes ahí a la mano, para poder definir si a ese paciente le puedo formular la misma dosis o se la tengo que alargar en el tiempo. ¿Listo? Ya no va a ser 500 cada 8, que es lo normal, sino cada 12 o 500 cada 24 horas. ¿Listo? Por el daño renal que tenga ese paciente. Igual pasa con la amoxicilina con clavulánico. Si normalmente es cada 8 horas, en un paciente que tenga un daño renal nivel 3, me tengo que ir a 24 horas. ¿Listo? Y así con la cefalexina, que es otro de los medicamentos que más formulamos en odontología. ¿Listo? En manejo de infecciones, por ejemplo, hay algunas que no requieren ningún tipo de ajuste. Doxiciclina, la clindamicina, la eritromicina no requieren ajuste porque no necesito tanto peso a nivel hepático para poder eliminarlas, ¿listo? Pero sí, miren el aciclovir, que es uno de los medicamentos que sí formulamos mucho en odontología. Me voy a la mitad de la dosis y me voy una vez al día solamente en procesos infecciosos tipo virales, por ejemplo, o en en infecciones fúngicas como el fluconazol, que necesito fluconazol, por ejemplo, me voy también a 50-100 miligramos cada 24 horas. Mire que me bajo a la mitad de la dosis de lo que normalmente mandaría. ¿Listo? Entonces, este cuadrito también téngalo por ahí presente, no se lo tienen que aprender, pero sí saberlo interpretar. ¿Listo? En dolor e inflamación, pacientes con falla renal, codeína, mitad de la dosis, tramadol, acetaminofén, 500 miligramos cada 8 horas, AINES, 0 AINES, no puedo formular AINES en pacientes renales, ¿listo? Y estos pues no son medicamentos que normalmente formularían pues en odontología general. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me han entendido esto de pacientes con compromiso sistémico? Para poder interpretar ahorita los casos. En falla hepática,
Penicilina G, amoxicilina no requieren ajuste. Usted puede formular amoxi, penicilina sin ningún problema, 500 miligramos cada 8. Pero sí debe evitar amoxicilina con clavulánico porque tiene un alto riesgo de toxicidad. O sea, no puede formular este medicamento. ¿Listo? Cefalexina, cefazolina, no hay ningún problema. Gentamicina, me voy solamente a la mitad de la dosis, 1 miligramo por kilo cada 8 horas. ¿Sí? En caso de pacientes con heridas por arma de fuego, por ejemplo. Amoxicilina no requiere ajuste. Eritromicina debo evitarla, bueno, y así sucesivamente. Aciclovir no requiere tampoco ajuste en problemas con falla hepática. ¿Listo? En manejo de dolor, igual, codeína, se amplía el intervalo de la dosis. Acetaminofén, precaución en falla hepática severa por el alcohol. ¿Listo? En pacientes, digamos, que tienen falla hepática porque han consumido demasiado alcohol, ya tienen cirrosis hepática o algo, debo tener precaución en la formulación de acetaminofén, mitad de la dosis. AINES, precaución, aumentar intervalos de dosis y evitar nimesulide. No puedo formular nimesulide en pacientes con falla hepática. Bueno, y esta otra pues que es ya de manejo de especialización. Ok, acetaminofén. Uno dice, no, es que el acetaminofén tan bueno que sirve para todo, eso se lo podemos formular a cualquier dosis, eso no tiene ningún problema, es lo mejor que hay. No, el acetaminofén es de los medicamentos que más sobredosis accidental produce, porque usted está, por ejemplo, de guayao y se toma 2 acetaminofén y a las 4 horas otras 2 y a las 4 horas otras 2 y en 12 horas ya se ha tomado la dosis máxima de todo el día. Entonces hay que tener mucha precaución con el acetaminofén. Si bien es un medicamento muy seguro, también puede generar muy fácilmente sobredosis accidental. Las dosis a 10 a 15 miligramos por kilo en niños, listo, cada 4 a 6 horas, máximo 2 gramos, no le puedo formular más a un paciente pediátrico. En un paciente adulto, máximo 4 gramos al día. ¿Cuándo me tomo 4 gramos al día? En 4 tomas de 2 tabletas al tiempo, ya estoy superando los 4 gramos. Entonces, hay que tener precaución con el acetaminofén, ¿listo? Y en pacientes ya mayores, adultos mayores, máximo 3 gramos. Es lo máximo que le puedo formular al paciente y los abuelos son felices tomando acetaminofén para todo. Entonces, hay que controlar mucho ese manejo de acetaminofén. Pero el acetaminofén también viene en conjunto con otros medicamentos y esto se llama estrategias multimodales, o sea que 2 medicamentos que hacen sinergia y que puedo tener un mejor efecto en el paciente. Entonces el acetaminofén viene con codeína, excelente medicamento, en paciente hipertenso, súper buen medicamento, algimide, el Winadane F, viene acetaminofén con tramadol y acetaminofén con hidrocodona. Estos dos, pues un poquito más de precaución en el uso de estos medicamentos, pero acetaminofén con codeína va súper bien, excepto en pacientes con problemas respiratorios, porque la codeína produce depresión respiratoria. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vámonos otra vez al cuadro para poder entender este cuadro, pues y que puedan interpretarlo con cualquier paciente. Vámonos con Angie Vanessa. ¿Estás por ahí, Angie? Hola. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, profe, gracias. Bueno, ¿vamos bien con la clase? ¿Me has entendido bien? Sí, profe. Bueno, ¿tienes a la mano el cuadro? Sí. Listo. Paciente al que le vas a hacer exodoncias múltiples, tiene antecedente de tratamiento con warfarina por alguna condición médica y necesitas hacerle estas exodoncias múltiples. Si te vas al cuadro de warfarina, ¿qué medicamento no le podrías formular a ese paciente? Aunque creo que ahí en el cuadrito no lo tienen que anexarlo. En la misma fila, perdón, en la misma fila de CYP 12.9, pongan al final en los inhibidores la amoxicilina, por favor. Entonces, mira que la amoxicilina va a competir por la misma isoforma, ¿listo? CYP 12.9. ¿Qué va a pasar en ese paciente si yo le formulo amoxicilina, doc? Si la amoxicilina es un inhibidor. Profe, pues no va
a dejar que se elimine el sustrato. ¿Y qué va a pasar? Pues hay más riesgo como de aumentar los efectos, Hay más que haya riesgo. riesgo. Exactamente, no se va a eliminar, entonces el medicamento sigue haciendo su proceso y va a tener entonces un aumento de los efectos y riesgo de sangrado. ¿Listo? La warfarina, que es un anticoagulante, pues va a seguir funcionando porque no se va a eliminar y vas a tener entonces, además de una toxicidad del medicamento, un aumento en los efectos del medicamento. O sea, va a permanecer más tiempo en el sistema. ¿Listo? Entonces vas a tener más riesgo de sangrado. ¿Ok? Ahora, resulta que le vas a formular porque tiene un proceso de infección por hongos y decides formular fluconazol. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Sí lo ubicas en el cuadro, Angie? Sí, profe, está también en los inhibidores. Está también en los inhibidores, perfecto. ¿Qué inductores tiene la warfarina? La warfarina, está la rifampicina, está el secobarbital Fenobarbital. y el fenobarbital. Exacto. ¿Para qué sirve el fenobarbital y el secobarbital? No, profe, la verdad no tengo idea. Pregunta de examen. Entonces, mírelo acá. ¿Listo? Medicamentos anticonvulsivantes, miren que están en la misma, la misma columna. Tengo AINES en la misma columna. ¿Listo? Tengo barbitúricos, inductores. Tengo fluconazol, inhibidores. Medicamentos que no puedo mezclar unos con otros. ¿Sí? ¿Listo? Paciente con, digamos que le vas a formular acitromicina, por ejemplo. Acitromicina es un medicamento antibiótico que sobre todo sus docentes de endodoncia creo que lo formulan mucho, o nosotros lo manejamos es para algún tipo de infección a nivel de los senos paranasales, en sinusitis. Pacientes que tienen arritmias cardíacas, por ejemplo, no se pueden formular con acitromicina, para que lo tengan presente, anótelo por ahí en alguna parte del mismo cuadro. ¿Listo? Otro paciente que tengo acá, 39 años. Doctora, qué pena. ¿Me repites eso, por favor? ¿Qué? Lo anterior, de la citromicina no se le puede formular a quién. En pacientes que tienen arritmias cardíacas. Gracias. Sí, o que tienen prolongación de su curva QT. Pacientes que hacen arritmias, ¿listo? No se puede formular acitromicina. Ok. Vámonos con otro paciente, 39 años, alcohólico, está en rehabilitación con disulfram. El paciente consulta porque le está saliendo una cordal y no lo deja dormir, ¿sí? Por dolor. Toma acetaminofén y empieza con náuseas, vómito y dolor abdominal. Doctora Paola Marilín Tucanes. Doctora, ¿me repite? ¿Tienes el cuadro, Doc? Sí, señora. Bueno, explícame qué pasa en este paciente. Es un paciente alcohólico, está en rehabilitación y le están formulando disulfran. El paciente está tomando acetaminofén para un dolor de una erupción de una cordal y llega a la consulta y me dice, no, doctora, es que estoy con náuseas, vómito, dolor abdominal. ¿Qué está pasando? Pues se supone que el disulfram es un inhibidor. El acetaminofén sería un sustrato. ¿En qué columna estás? En la del CYP12.1. CYP12.1, perfecto. Entonces, el acetaminofén es un sustrato, ¿listo? Ese es el sustrato. Y el paciente está en tratamiento con el disulfran. ¿Qué hace el disulfran? Él es un inhibidor. Es un inhibidor. Entonces, ¿qué pasa con el acetaminofén? No va a permitir que se elimine el sustrato, o sea, el acetaminofén, y va a causar toxicidad.
Exactamente. Entonces se me va a generar toxicidad en el paciente. Y estas son manifestaciones de toxicidad. ¿Listo? Está haciendo toxicidad al paciente. Aquí lo vemos, acetaminofén y disulfiram. ¿Listo? Entonces, ojo, siempre que ustedes vayan a formular medicamentos, deben tener esto a la mano. Y mire que es muy sencillo. ¿Listo? Mire otra cosa aquí interesante. Doctora María José Muñoz. Sí. Oye, entonces, mire lo interesante aquí, doctora. Acetaminofén y en inductores, alcohol. ¿Qué le llama la atención de esto? Que no se debería usar cuando se toma alcohol, se ingiere alcohol. El Y cuando usted está de acetaminofén. guayabo, ¿qué es lo primero que se pasa para el dolor de cabeza? No, yo nada, pero la gente el acetaminofén. Entonces, ¿qué están haciendo cuando están tomando alcohol y toman acetaminofén? Pues el acetaminofén es un sustrato y el alcohol es un inductor. Sí. Entonces está acelerando la eliminación del acetaminofén. Entonces no va a Entonces, servir para nada. no va a servir para nada, ¿cierto? No sirve. Ok, por eso se tienen que tomar dos, ¿cierto? El paciente, ay, no es que me duele mucho la cabeza de este guayabo tan horrible, y se meten dos acetaminofén y a las 4 horas otros dos porque no le sirve, ¿listo? Entonces miren, cuando usted interpreta este cuadro, miren lo interesante cuando lo aprenda, cuando lo aprende pues a interpretar. Ok. Espérame si es que no, ya aquí está el taller. Entonces, esta otra paciente, doctor, a ver, un doctor por aquí, tin, tin, tin. Espérate, se me fue aquí. Sebastián Ríos, doctor Sebastián. Hola, doctor. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Entonces, paciente de género femenino, 15 años de edad, 2 meses de embarazo. Doctor, ¿usted me puede explicar por qué quedé embarazada después del tratamiento de tuberculosis? Explíqueme, doctor. Isóplop. No, no entiendo la relación ahí, pues, en cuanto al embarazo. ¿Tienes el cuadro? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué tienes que buscar? Rifampicina. Bueno, busque pues la rifampicina, ¿dónde está? En la primera línea, en inductores. En inductores. Y si la paciente quedó embarazada, ¿qué medicamentos estaba tomando? Estrógenos, profe. Entonces, ¿qué pasó? Busque la rifampicina en otra parte, donde tenga los estrógenos. Doctor Sebastián. Doc, estoy buscando. Ok. Está en la tercera línea también. Son agentes hormonales. Búsquelos. No sé si serían la que está en CYP2D6, Doc. No. Agentes hormonales. Baje más. Mírelo acá. ¿En qué isoforma está? La isoforma está en la CYP3A4. Perfecto. Entonces, mira acá los agentes hormonales. ¿Qué estaba tomando la paciente? Estrógenos, ¿listo? Para poder evitar un embarazo. Y resulta que le dio tuberculosis y le dieron rifampicina. ¿Qué pasó? Se aceleró esa eliminación del estrógeno. Perfecto. ¿Y? Pues ocurrió el embarazo porque dejó de... Exacto. Entonces, si yo soy la paciente y usted me va a explicar esto, ¿listo?
Esa es la razón. Le dieron un medicamento que lo que hizo fue acelerar la eliminación de su medicamento base, que era los estrógenos en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, doctores? Como la semana entrante ya es el examen, no hay quiz de la clase de hoy, es el examen directamente. Entonces, vamos a hacer un taller que me lo van a mandar me lo van a subir al aula. En el aula, en el capítulo de formulación de medicamentos, está el link para que me suban por favor ahí el taller. ¿Listo? Este paciente viene para exodoncias de cordales, paciente de 45 años, obeso, sufre de colesterol. Está en tratamiento con atorvastatina y le hice las cordales, pues es un caso ficticio obviamente, le hice las cordales y le formulo dexametasona 8 miligramos intramuscular. ¿Listo? Me llama la esposa y me dice, doctor, mi esposo falleció. Me van a explicar por qué. Pero me lo van a explicar como si yo fuera la esposa. ¿Listo? Me lo van a explicar con un dibujito. Entonces, ¿qué me van a mandar me van a subir al aula? La foto de ese taller. Le toman una foto a ese dibujo y me explican por qué mi esposo falleció. ¿Listo? Tienen plazo hasta las 8 de la noche para enviarme ese taller. A la hora que quieran. Me lo mandan hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Me lo suben ahí. Está abierto a partir de la 1 de la tarde para que lo manden y se cierra a las 8 de la noche. Solamente me mandan la foto del dibujo donde yo como esposa le voy a entender por qué mi esposo falleció. ¿Listo? Les devuelvo el caso. Exodoncia de cordales, paciente de 45 años, obeso, sufre de colesterol, está tomando atorvastatina. ¿Listo? La semana entrante, doctores, el examen se activa 11 de la mañana y se cierra a la 1 de la tarde. Yo igual voy a estar aquí pendiente de cualquier duda que puedan tener durante el examen. Pueden sacar todo, pueden sacar libros, pueden traer al hermano médico, pueden chatear con el primo jefe de la UCI, lo que quieran. ¿Listo? Son casos clínicos. Es lo que usted debe saber hasta este momento en cirugía. Son casos clínicos sistémicos. ¿Listo? Las preguntas no son como los quizzes, no son teóricas. Las preguntas ya en el examen son casos clínicos. ¿Listo? Entonces, nos vemos la semana entrante en el examen. De aquí al viernes les recibo lo de las fórmulas. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿con quién dejo lo de la fórmula? En la clínica, en la universidad, en la clínica, las niñas de materiales tienen una bolsita y ahí me están metiendo las fórmulas. Listo, gracias. ¿Listo? Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora, lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos clínica ahorita a las 2 hasta las 7 de niños. Entonces, para ver si nos podría dar como otro poquito de tiempo para entregar el taller. Bueno, entonces lo voy a abrir hasta las 10 de la noche. Sí, profe, porfa. Bueno, ya la abro, ya le doy ahí más plazo, entonces no hay problema. Listo, doctora, ¿Listo? muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda?